Barroso, ayer les platicábamos sobre esta definición de la Corte en torno a la reforma al Poder Judicial, que fue compleja para quienes la interpretaron, incluso la presidenta en la mañana dijo, bueno, lo que alcanzo a entender. Claudia Aguilar, abogada constitucionalista y socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, nos acompaña. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué se definió el día de ayer? ¿Para qué sí se alcanzaron los votos y para qué no? ¿Y qué va a pasar? Pues mira, la verdad es que a mí me parece que fue una resolución importante porque resuelve un conflicto, digamos, al interior del propio Poder Judicial. Pues eso sí se resolvió. Por un lado, lo que nos dice la Corte es, a ver, las suspensiones que concedieron los jueces de distrito, es decir, los jueces de amparo, ¿no? Estaban, pues, chocando de alguna manera con determinaciones que había emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral en materia, ellos dicen que no se metieron en temas de amparo, pero de alguna manera mandaron una orden al resto de las autoridades que decía que desacataran las órdenes emitidas por los jueces de amparo, ¿no? Entonces, ese conflicto que se había generado, pues llegó a ser resuelto por la Corte a partir de un asunto que no es estrictamente jurisdiccional, es decir, no hay controversia entre partes, sino que es una especie de consulta en el ejercicio de una facultad que tiene prevista la Corte de conformidad con la ley orgánica, donde le fueron a preguntar, pues a solicitud de varios, pero entre esos quienes en su momento integraron el Comité de Evaluación del Poder Judicial, quién, pues qué determinación tenían que acatar, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que la sesión me parece que fueron muy contundentes, sobre todo la mayoría de ministros, fueron muy duros con las críticas también al Tribunal Electoral, que me parece que hasta cierto punto, bueno, en mucha medida fueron muy merecidas, pero básicamente lo que le dijeron al Tribunal Electoral es, ustedes se metieron en un terreno donde no tenían por qué haber intervenido, que es precisamente el terreno del amparo, y por ende, aquello que tiene que ver con esas cuestiones, aunque ustedes lo hayan emitido en una resolución, no tiene el carácter de resolución, sino que pueden en su caso ser solo opiniones que pueden o no tomar en consideración pues, las personas juzgadoras. Y eso me parece que es durísimo, pero a la vez me parece que zanja una controversia que si esperamos que en algún momento vuelvan las cosas a la normalidad y dejemos de estar Mm. desacatando las resoluciones jurisdiccionales y todo esto que hemos venido normalizando en estos meses, por lo menos deja con claridad, sin duda, que dentro de este Poder Judicial, donde por materia electoral le corresponde al Tribunal Electoral resolver en definitiva, pero en materia de amparo sigue estando los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito y en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo intervenciones como la ministra Rios Farhat que me parece muy importante porque, por ejemplo, la magistrada Soto, yo la escuché esta mañana que como que no acusó recibo de lo resuelto por la Corte y dijo que la Corte ya les había dado la razón cuando eso no fue lo que pasó. O sea, la Corte fue muy contundente respecto al lamentable papel que ha asumido el Tribunal Electoral y señaló que cometieron excesos interpretativos, excesos competenciales en los que habían incurrido y por eso calificaron sus sentencias como meras opiniones. Me parece que eso es gravísimo. Y entonces, pues el comunicado del tribunal y donde no acusa recibo y está diciendo que le dio la razón, creo que es equivocado hasta ese punto. Solo resolvieron este conflicto competencial y claramente va a seguir en términos prácticos, porque seguramente es la pregunta que tenemos todos. ¿Qué pasa con nuestra elección judicial? La elección Ujú. judicial ahí va, sigue en camino. El INE ya recibió los expedientes de las personas que van a aparecer en la boleta. Pues idealmente el proceso, digamos, de aquí al 1 de junio va a seguir a lo mejor ya sin un mundo o un número importante de suspensiones. Tal vez algunas de las que se han dictado puedan ser revocadas, porque eso me parece que también a lo mejor hay quienes se están mal informando. La Corte dijo que le ordenaba a los jueces, a las personas juzgadoras de oficio, que revisaran esas suspensiones, pero no Ujú. les dijo que las revocaran, ¿no? Es decir, una cosa es, a ver, revísalas para ver si, visto esto que hemos comentado aquí, donde la materia electoral es una cosa y el amparo es otra, pues si pueden seguir surtiendo plenos efectos o no, pero también los ministros dijeron, ahí están las vías legales dentro del amparo para revocar las determinaciones. Está el recurso de revisión y un colegiado lo pudo haber revocado. Entonces, yo creo que esto, digamos, si lo ponemos todo en algún momento en que a lo mejor las aguas se asienten, me parece importante para poder volver las cosas en orden y que ojalá que en algún momento dejemos de normalizar
pues el desacato a las determinaciones judiciales, dejemos de estar mandando estos mensajes como el que hacía Fernández Noroña diciendo que la Corte es absolutamente irrelevante y que entendamos que en una república donde hay tres poderes, pues el Poder Judicial es igualmente importante que el Legislativo y el Ejecutivo, pero que esto que ha pasado nos pone en evidencia la debilidad del Poder Judicial frente a los otros. Es decir, si los otros se vuelven poderes regidos por la tiranía de las mayorías, el Poder Judicial no tiene ninguna defensa, no tiene a su disposición el uso de la fuerza pública. O sea, es decir, habla a través de sus resoluciones y si sus resoluciones no son acatadas, pues el Poder Judicial no sirve de nada. Es relevante. Y entonces eso sí es muy grave, pero para la República, no para quienes están sentados en la Corte. O sea, es grave para todas y todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la resolución de ayer es importante y pues claramente habrá quienes digan, pues digo, la reforma sigue, sí, la reforma sigue. Seguramente tendremos que ver todavía en los días por venir qué pasa con pues los recursos en contra de las suspensiones que se concedieron en su momento. Y bueno, pues obviamente ya tendríamos que darle cauce a ver qué están haciendo las autoridades en materia electoral, qué van a empezar a hacer las personas candidatas a ser electas en el 1 de junio, porque pues empezarán próximamente en unos 15 días más o menos, pues ya formalmente las campañas de lo que pueden hacer dentro de lo que establece la Constitución quienes aspiran a los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Pero a Nación. ver, si esas suspensiones o esas revisiones que hacen los jueces terminan igual, no lo van a respetar. No, sin duda no lo van a respetar porque además ya lo vimos. Lo que sí es que me parece que eso que creo que también es algo bien importante que mencionas. Lo que pasaría es que como que lo que ha pasado y lo que hemos visto es que no les gusta, ¿no? Entonces de repente no te gusta la determinación judicial de los órganos competentes para resolver en amparo, que son los jueces de distrito, y entonces en lugar de impugnarlas por la vía del amparo, vas y le tocas la puerta a un árbitro que no tiene por qué venirse a este partido porque no es materia electoral, ¿no? Entonces, pues sí, traes al árbitro de la cancha del fútbol americano a que se vaya al tenis. No, no es relevante. En este caso no puede ser el tribunal electoral. Entonces, seguramente lo volveríamos a ver, pero yo creo que ya para cómo están las cosas, me pareciera que ya el tribunal electoral no debería de atreverse a eso. Ahora, se anticipa que sí, porque nada más basta ver el comunicado que sacó el tribunal electoral, que en lugar de o no decir nada, o Entendió decir, lo que bueno, quiso. dijo, nos dieron la razón. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, la verdad, pero pues esto también tiene que ver como lamentablemente, pues el papel que han asumido por lo menos 3 de los 5 magistrados que integran la sala superior del tribunal, que pues realmente más bien han estado operando como una especie de delegados del partido en el poder y no así como pues juzgadores en toda la integridad, ¿no? Esto es Claro. bien grave porque la verdad es que de cara a nuestras elecciones, nosotros necesitamos tener un tribunal independiente que nos permita garantizar elecciones que sean limpias, que nos permita que se van a poder defender y hacer efectivos nuestros derechos políticos, porque para eso se construyó y para eso se ideó el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial y no nada más como un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación y como estuvo en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, pues ojalá que todos estos tiempos ayuden a que estos cauces se vuelvan a normalizar y podamos tener verdaderamente un Estado de Derecho y un tercer poder que es el judicial. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ti. Que estés muy bien. Son las 4:39.